Que el Señor les bendiga, amados hermanos, a todos aquellos que están conectados en esta reunión en línea. Qué lindo es poder estar unidos en el Espíritu. Qué lindo que es poder estar adorando a nuestro Señor, que esta última adoración es preciosa, donde podemos decirle santo a nuestro amado Señor, y eso es precioso. Y agradezco este privilegio hermoso que tengo de poder compartir la palabra en esta reunión en línea, en este día jueves. Bendiciendo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga a cada familia, que en cada hogar podamos abrir nuestras Biblias, que podamos hacer nuestras anotaciones y que el Señor nos hable. Yo creo con todo mi corazón que el mensaje que ha puesto en mi corazón nos va a bendecir, hermanos amados, para poder estar fortalecidos en el Señor. Es importante que un cristiano viva la vida en Cristo, pero fortalecido. El plan del enemigo es afligirnos, es debilitarnos, pero si ponemos la mira en el Señor, de ahí viene toda nuestra fuerza. La palabra dice, cuando se hace esa pregunta, ¿no? En ese salmo tan conocido, el 121, comienza diciendo, alzaré mis ojos hacia los montes, como de alguna manera buscando una respuesta a sus interrogantes, a sus preguntas, y del monte viene la respuesta. Y ahí puede comprender, ¿no? Que mi socorro viene del Señor. Hermano, hermana amada, tu socorro viene del Señor y Él te quiere fortalecer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 4, versículo 11. En traducción lenguaje actual me gustaría leer esta versión. Para comenzar, si nosotros leemos un poquito de Éxodo, en el 3 está el llamamiento de Dios a Moisés, después que pasó por muchos años en los cuales el Señor lo estaba preparando para lo que venía en su vida. Y en el 4:11, en la traducción en lenguaje actual de Éxodo, cuenta un poquito cuando estaba Moisés conversando con nuestro Señor, y el Señor lo llama y Moisés como que de alguna manera decía, yo no soy digno, yo no puedo, llama a otro, pero el Señor lo había escogido y a vos también te ha escogido. Pero me quiero enfocar en estas palabras. Dios le contestó, escúchame, Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables, soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada, soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Creo que cuando el Señor le habrá dicho estas palabras a Moisés, algo habrá pasado en su interior. Y yo creo que cada vez que lo leo y que hoy lo estamos escuchando, pasa algo dentro de nosotros. Porque habla sobre el gran poder que tiene Dios. Si el Señor permite que hablemos, vamos a hablar. Si el Señor nos permite oír, estemos agradecidos por poder oír, hermanos amados. A veces no somos agradecidos por tantas cosas y miren qué tremendo. Quizás estás del otro lado y podés hablar. Qué lindo es, podés cantarle al Señor. Podés oír la palabra del Señor. Pero me quiero enfocar en esto. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Y el título de esta palabra es ver por Él. Ver por nuestro Señor. Y vamos a indagar un poquito en la palabra del Señor, ese poder que tiene el Señor, de poder hacernos ver, porque Él tiene el poder de hacernos ver o dejarnos ciegos. Y no lo traigamos solamente a lo natural, en sí es natural obviamente, pero llevémoslo un poquito a lo espiritual. Qué lindo es poder tener visión espiritual, poder ver y entender aquellas cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, lo que vivimos, ver con los ojos espirituales. Y es el Señor quien puede hacernos ver, hermanos amados. Yo creo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, yo tengo el poder de poder hacerte ver. Y de alguna manera en la vida de él no se veía como alguien que podía ser un libertador. O sea, su vista era totalmente natural. Y yo creo que con esta palabra el Señor nos va a ministrar un poquito nuestra visión espiritual y va a hacernos ver. Y si ves en lo espiritual, hermano o hermana amada, hoy vas a ver aún más en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 15, seguimos en este maravilloso libro, 15 a 22, vamos a leer. Pero en la Reina Valera 1960, si lo quieren buscar en esa versión, cuenta el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban en el desierto, estaban en esas jornadas, y llegó un momento que pasaron por las aguas amargas de Mara. Y qué fea que es la amargura, ¿no? Qué feo que es estar amargados. El pueblo de Israel, cuando llegaron a estas aguas con sed, anhelaban tomar agua pura, tenían sed. Quizás querían su gaseosa, tenían sed, estaban sedientos.
y llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Es como que de alguna manera usted está en su casa después de una jornada de mucho trabajo con estos calores tremendos que hacen en Mar del Plata estas semanitas y va y compra un agua mineral y está feliz porque uno se deleita cuando tiene y la va abriendo a poquito y dice gracias Señor y cuando empezás a tomar está amarga el agua y el pueblo de Israel se enojó tremendo. Pero hay algo interesante, el Señor tiene el poder de hacernos ver o de no permitir que veamos. Pero miren qué tremendo, leamos un poquito. En el 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En el versículo 25 está el centro de lo que les quiero compartir. Y Moisés clamó a Jehová, dice la palabra del Señor. Y Jehová le mostró un árbol. Como que Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Le abrió la vista espiritual. De alguna manera, cuando leo la palabra del Señor, traigo a mi mente un poco de imaginación, ¿no? Y veo a Moisés clamándole, Señor, el pueblo se me está levantando y es un pueblo que es bravo, es un pueblo que es, como a veces nosotros nos enojamos mucho, ¿no? Y el pueblo de Israel se enojaba mucho y contra Moisés, y él clamó, y es como que de alguna manera, él clamando al Señor, cuando abrió sus ojos, le mostró un árbol. Le abrió sus ojos, le abrió la mirada y a veces en situaciones muy complicadas de nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, porque Moisés no sabía qué hacer, porque en sus fuerzas no les podía dar agua, clamó al Señor. Hermano, hermana amada, no sé la situación que estés viviendo. Cada uno de nosotros tenemos un reloj. Mi horario dice un horario y quizás los que estamos acá trabajando para el Señor tenemos la misma hora, pero quizás un minuto adelantado, un minuto atrasado. Eso pasa. Eso es porque cada uno, trayéndolo como ejemplo, como enseñanza, cada uno tenemos un tiempo. No sé qué tiempo estés pasando, no sé qué situación estés pasando, pero si no podés hacer nada, clama al Señor. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor va a que nos pase como Moisés, que nos va a mostrar la solución. Y la solución era echar ese árbol en las aguas. Leamos un poquito, dice, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Qué lindo es esto. Miren qué bendición. Acá me trajeron agua amarga. No, mentira. Gracias. Y qué tremendo, porque el Señor le abrió los ojos a Moisés. Hermano, hermana amada, anhelo con todo mi corazón de que el Señor te abra los ojos, de que puedas ver esa solución en este preciso momento. Pero qué lindo, el Señor ya le había hablado antes a Moisés y dijo, tené presente que yo puedo hacerte ver. Entonces Moisés, cuando él no veía, cuando él estaba, y a veces nos pasa cuando decís, Señor, no puedo hacer nada, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Hay que aprender a clamar al Señor y orar. Y el Señor, ahí es la clave, orar al Señor y Él va a abrir nuestros ojos. Avancemos un poquito más en la palabra. Quiero ser cortito, pero que nos quede el mensaje ahí sembradito en nuestro corazón. Ver por Él, porque por el Señor vemos, hermanos amados, en lo natural y en lo espiritual. Génesis 21:9, en traducción lenguaje actual. El título es Abraham despide a Agar y a su hijo. Y en el versículo 9 dice, cierto día Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, echa de aquí a esta esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. Versículo 11 dice, esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero miren qué interesante lo que sigue diciendo Dios en el versículo 13. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar,
También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Muchas veces nosotros, porque Agar era egipcia, le damos y decimos, sí, qué bien, muy bien, la echó. Y a veces no nos ponemos en el lugar de Agar, porque ella era una esclava, ella no estaba ni con Abraham ni en ese lugar porque quería, era una esclava. Y de alguna manera le obligan a tener un hijo, ella lo tiene, y cuando lo tiene la echan del lugar. Qué tremendo, porque es verdad, sí, los niños, cuando son niños, a veces no suelen tener la capacidad de poder razonar y a veces cometen errores. Y esto es lo que había pasado con estos dos niños que se burlaban. Pero podemos ver un poquito a Agar sacándola de que era egipcia como una pequeña injusticia, porque ella se fue, siendo jovencita, le dieron, bueno, toma, para que comas 1 o 2 días y ya está, y la expulsó. Pero algo le dijo el Señor a Abraham, y le dijo, quédate tranquilo porque de él va a salir una nación, pues es tu hijo. Los que son hijos de Abraham están destinados a ser bendecidos por Dios. Versículo 15 dice, cuando se acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto, esta joven. Versículo 16, como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Y el Señor escuchó, hermanos amados. El Señor escucha cuando hay alguna injusticia. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Versículo 19. En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ahí el Señor le abrió los ojos, ver por él. Ella corrió a llenar la bolsa y se la dio de beber al niño. Entonces, hermano, hermana amada, cuando pasa alguna injusticia, el Señor desde los cielos escucha. Y qué interesante que pongámonos un poquito en el papel de imaginarnos esta situación. Ahí estaba en el desierto, no había agua, se había echado lejos del niño, el niño estaba llorando. El Señor le dice, he escuchado al nene, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Y qué interesante que en el versículo 19 dice, en ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Es como, hermanos amados, estamos en este lugar, vos estás en tu casa y es como que en el terreno del lado hay un pozo de agua, hay unas fuentes de agua y nunca la viste. Y estuviste ahí y estás ahí y quizás estás ahí y nunca la has visto. Y esto pasó con ella porque el pozo de agua estaba ahí, pero ella estaba sumergida en tanto dolor, estaba sumergida en todo lo que le había pasado que a veces eso nos nubla la visión, la mirada. Pero el Señor permitió que Agar viera la solución. Y este mensaje, hermanos amados, yo no sé ni quién está mirando, no sé quién lo va a mirar, pero creo con todo mi corazón que el Señor anhela que pueda ser abierto tus ojos. No solamente en lo natural para poder proyectar un futuro de bendición, para poder emprender cosas de bendición, para poder tener esa visión que otros no tienen y poder emprender eso y que eso sea de bendición, sino también en lo espiritual. Si tenemos visión espiritual, vamos a tener visión natural y vamos a tener una visión natural que lo que emprendamos va a ser de bendición porque el Señor anhela bendecirnos. A veces el Señor nos ve y nos dice, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Porque yo me voy a ocupar de vos, yo me voy a ocupar de ustedes. Y había una bendición sobre este niño porque era descendiente de Abraham. Y de alguna manera en Cristo nosotros recibimos bendición también de Abraham. Si vemos, la bendición total estaba ahí en Isaac. Pero este niño, el Señor vio toda la situación que había pasado. Y permitió esto también para darnos un ejemplo a nosotros, hermanos amados. Y entender que si el Señor no nos abre los ojos, nos podemos quedar o como se quedó el pueblo de Israel. Si el Señor no le abría los ojos a Moisés, se quedaban en Mara. ¿Y qué pasa si tomás agua amarga? Tomás agua amarga, llega un punto donde esta gente no iba a poder tomar más agua y se podían llegar a morir de sed. Qué feo que es eso. Pero ahí había alguien que clamó al Señor y el Señor abrió sus ojos. Y en este momento, en esta historia también, hermanos amados, en la situación que esté el Señor
Hoy nos dice ver por Él, vemos por el Señor. Y qué lindo es ver con los ojos del Señor, ver con esa visión, porque si nosotros vemos con nuestra visión, con nuestros ojos, ¿qué futuro hay para nuestra vida, no? Seamos gente que pongamos el lugar de aquellos que no tienen ni fe ni esperanza, ni tienen a nuestro Señor. El futuro que ven es un futuro incierto. Es un futuro en el cual podemos estar como Agar. Señor, no sé hasta dónde voy a llegar con mi trabajo. No sé el país y esto sube y hermano, y uno prende la televisión y es como que de alguna manera el enemigo es un ataque a nuestra fe, es un ataque a nuestra visión. Pero si nosotros somos gente de fe y hermana amada, es el año de la recuperación. Recuperemos la fe de decir, sí, el Señor puede abrir mis ojos. El Señor puede darme visión espiritual y puedo caminar por Mar del Plata siendo una persona que tiene una visión espiritual y que a causa de esa visión es bendecida. Dios es bueno con nosotros. Y acá hay algo interesante que lo podemos ver en Números, capítulo 21, versículo 9, en Biblia de las Américas. Me encantaría que podamos leer todo el contexto de esto que voy a compartirles, pero se los cuento un poquito. Ahí estaba el pueblo de Israel y ellos habían pecado contra nuestro Dios. Números 21:9, ellos habían pecado contra nuestro Señor y entendieron, ellos como que de alguna manera reconocieron que habían pecado. Y decimos, ¿y cómo han reconocido? Porque dice que Dios envió a que al pueblo lo empezaron a morder serpientes. Y gran parte del pueblo, al ser picado por estas serpientes, estaba muriendo. Y ellos veían que el tío había muerto, que el sobrino había muerto. Y decían, uy, Señor, acá hicimos algo. Y venían serpientes. Israel tenía que ver todo, con la visión natural. No les quiero adelantar un poquito, pero solamente para entender el contexto. Venían serpientes a atacarlos y estaban muriendo. Ellos dijeron, Señor, reconocemos que hemos pecado. Y ahí vino palabra de Dios a Moisés. Qué lindo cómo le hablaba el Señor a Moisés. Qué lindo que haya del otro lado muchos Moisés, hermanos amados. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Fue la estrategia que Dios le dijo que haga a Moisés. Y acá hay algo interesante, porque a veces nosotros creemos que estamos viendo, pero no estamos viendo con la mirada del Señor. Estamos mirando con una mirada natural, pero creemos que estamos mirando espiritualmente. Vemos que ellos, cuando eran picados, cuando eran mordidos por estas serpientes, ¿qué tenían que hacer? Individualmente, ir y mirar a la serpiente de bronce y eran sanados. Y uno dice, ¿por qué es esto? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué? E incluso las serpientes los atacaban y el Señor dijo que una serpiente de bronce esté puesta ahí. Y si uno ve la palabra, yo creo que la suma de la Biblia es una gran parábola, que el Espíritu Santo nos la revela. Y si vamos a 1 Corintios 10, capítulos 6 y 11, no lo busquemos, solamente se los nombro, vemos que el apóstol Pablo da una explicación acerca del pueblo de Israel y estamos leyendo un poquito sobre el pueblo de Israel y dice que todo lo que les pasó a ellos es una sombra, es un ejemplo para nosotros. Para los que estamos en el 2021 es un ejemplo. Y vemos que ellos cuando miraban la serpiente eran sanados. Y cuando nosotros vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, Él fue expuesto así como, al igual que esta serpiente. Y uno dice, uy, pero acá esto es para pensarlo y para con la ayuda del Espíritu Santo entenderlo, porque la serpiente de bronce tenía que estar puesta sobre el asta, dice, ¿no? Me gustaría leer algunas otras versiones después, pero estaba ahí, y ellos alzaban su mirada y la veían y eran sanados. Y la serpiente tipifica la maldad, por eso el Señor les envió serpientes a que los mordieran. Y vemos que la serpiente de bronce es una figura, hermanos amados. Es una figura que el Señor quería hablarles y lo dejó también para nosotros, porque el que los sanaba no era la serpiente, sino era Dios. Pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos la obra redentora, y de esto quiero compartirles, cuando vemos al Señor clavado en esa cruz, vemos la obra redentora y podemos
ver al Señor y ser sanados, pero hay algo interesante porque el pueblo de Israel se quedó con esa imagen nada más. Y si de hecho vamos acá en Mar del Plata y donde vivas, vas a iglesias, tienen la cruz y lo tienen clavado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no está allá en esa cruz. Los israelitas se quedaron con esa imagen. Y si vemos un poquito para entender aún más, en 2 de Reyes 18, Ezequías fue un rey de Judá que comenzó a reinar. Y miren lo que nos comparte la palabra en el versículo 1. En la TLA dice: Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años. Qué jovencito. Cuando Oseas, hijo de Ela, tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Versículo 3, y esto es lo que les quiero compartir. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a dioses, pero dice dioses con minúscula. No habla de nuestro Señor. Y destruyó todas las imágenes de Astaret. Esta es mala. Dice la palabra: también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como a un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Entonces los israelitas tomaron esa serpiente de bronce y la empezaron a adorar. ¿Y qué quiero decirles? Si yo estoy diciendo que es una figura de esa obra redentora de nuestro Señor, nosotros podemos entender que nuestro Señor ya no está en esa cruz. Debemos, como decíamos en el principio de la prédica, alzar nuestra mirada hacia el cielo. Ahí está nuestro Señor. No quedarnos solamente con lo natural. El pueblo de Israel tenía ese problema, que ellos pensaban que veían espiritualmente, pero solo se quedaban con la visión natural. Y por eso dijeron: wow, esto fue impresionante lo que pasó con Moisés. Esta serpiente de bronce hay que llevarla. Y la guardaron y la empezaron a adorar. Miren qué falta de visión. Por eso, hermanos amados, nuestro Señor Jesús está en el cielo. Está dentro, su esencia está dentro de nosotros, pero Él está en el cielo. Debemos buscar al cielo, buscarlo a Él, mirar hacia Él. No quedarnos solamente con lo natural. Y vemos que la salvación que provenía de la serpiente de bronce era individual, era para el que miraba. Entonces, ¿qué quiero decirles? Ver por Él es el título de la palabra, pero tenemos que buscarlo a Él porque de Él viene la visión y esto es individual. El Señor ya no está clavado en una cruz, no tenemos que agarrar la cruz que estuvo en el Gólgota y guardarla en la iglesia o guardarla en algún lugar y adorarla. No. Tenemos que adorar a nuestro Señor, pero entender de que era individual y lo que pasó en el pasado era una figura de lo que venía. Pero para que entendamos, sucedió lo de Ezequías, que tuvo que derribar este altar para que entendamos de que no hay que hacer eso. Y entender de que nuestro Señor está en los cielos, hermano, hermana amada, pero es individual. ¿Estás mirando las cosas de arriba? ¿Qué estamos mirando con nuestros ojos? Miren qué regalo nos dio Dios, ¿no? Que podemos mirar, que tenemos visión. Eso es un regalo que, por más dinero que puedan tener muchas personas en esta tierra, si Dios dice, ¿no ves? No ves. Si Dios dice, vas a ver, vas a ver. Y qué tremendo, ¿no? Qué gratitud hay en nuestro corazón. A veces nos podemos estar quejando porque nos falta dinero o porque no comimos la comida que nos gustaba, por cosas que la verdad que nos hacen ver como niños, ¿no? Cuando el Señor quiere que tengamos visión espiritual y le digamos: Señor, yo sé que mi sanidad viene de vos. Estamos en un tiempo donde el mundo está enfermo. ¿Por qué? Porque se ha desatado sobre todo el mundo este virus, pero no solamente hablo del virus, sino también una enfermedad que es el miedo, que es el temor, que es aquella falta de visión al futuro, no tener esperanzas de lo que viene. El mundo está así, pero nosotros que confiamos en el Señor, que miramos individualmente, es cada uno, hermano. Por eso te invito a que busques al Señor, a que mires hacia los cielos,
ahí en tu casa, donde estés, levantate en la mañana y decirle, Señor, quiero tener un día de bendición. Es individual esto. Yo sé que quizás mi familia te busca o no te busca. Ok, te doy gracias si te buscan ellos. Pero es individual. Busquemos al Señor, hermanos amados. Y no solo miremos la cruz, miremos al que murió en la cruz. Miremos al Señor, pero ahora está en el cielo el Señor. Y de Él viene toda bendición. De Él viene toda bendición para nuestra vida. Pero hay momentos en nuestra vida donde puede haber momentos de tristezas. Y yo cuando veo a veces en la palabra del Señor ejemplos bíblicos, son ejemplos de tristeza. ¿Y por qué? Y quizás decís, Hugo, ¿por qué me hablas de tristeza? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué perdió? Porque muchas veces vemos como tristeza eso. Vemos como tristeza que hemos perdido algo, que algo el Señor nos dijo, bueno, esto no, y nos ponemos tristes por eso, pero la verdadera tristeza es cuando alguien no tiene visión espiritual. La verdadera tristeza es cuando quizás vemos a alguien que estaba en los caminos del Señor, que estaba alabando al Señor, que estaba buscando al Señor, y quizás el Señor lo bendice. El Señor le permite avanzar en su vida, le da un buen trabajo, le da una familia, y empieza a dejar de ver al Señor. Eso, hermanos amados, cuando hace algunos añitos, y si Dios quiere hasta que Él nos venga a buscar y vamos a seguir en la otra congregación en los cielos, uno ve muchos ejemplos en las personas. Y es triste cuando alguien se aleja del Señor. Hasta la mirada le cambia a las personas. Y esa es la tristeza que me produce. Cuando veo a Sansón me produce una tristeza. Cuando veo a Nabucodonosor también me produce una tristeza. Daniel 4:29 en Biblia de las Américas dice la palabra del Señor: sueño y locura de Nabucodonosor. Ay, Señor, ningún loco va a ver acá, en el nombre de Jesús. Versículo 29 dice: 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Ay, Señor! Yo lo veo a Nabucodonosor que se iba inflando. Iba hablando y se iba agrandando y él veía todo. Y miren qué tremendo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. ¡Qué impresionante! Rey Nabucodonosor, a ti se te declara: el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Nabucodonosor empezó a mirar lo que él había logrado. Hermano, hermana amada, lo que nosotros logramos en la vida es por gracia de Dios. Yo anhelo con todo mi corazón ver a cada uno de mis hermanos de la iglesia, y quizás los que no se congregan en Refugio de Paz, pero podemos tener una comunión, verlos a todos bendecidos. El plan de Dios es bendecirnos. Pero hermano, hermana amada, que tu visión nunca sea trastocada en poder ver esas bendiciones que el Señor te permite lograr y decir, paseándose por tu azotea en tu casa o por el patio de tu casa, y decir, wow, la verdad que esto es para gloria mía. Me esforcé, logré tener mi familia, logré mi casa, logré el auto. Y cuando el apóstol Pablo decía, todo mi poder proviene de Dios. O sea, todo lo que tengo proviene del Señor. Entonces, esto es una bendición enorme. Cada cosa que tengas es del Señor y proviene del Señor. Cuando nosotros empezamos a decir, wow, esto lo logré con mis fuerzas, al instante cuando estamos diciendo eso, viene palabra de Dios. Y el Señor te escucha, el Señor me escucha. El Señor escuchó a Nabucodonosor. Pero ¿qué? ¿El Señor nos va a dejar como bestias y va a permitir que nunca más podamos recapacitar? Yo creo que intervino la gracia de Dios en la vida de Nabucodonosor. Y quizás estás en un momento en el cual confiaste en tus fuerzas y llegó el punto donde te alejaste del Señor. Pero es el año donde el Señor va
hacer que recuperemos también la humildad y decir, Señor, todo lo que tengo proviene de vos. Y la gracia de Dios intervino en Nabucodonosor. Daniel 4:34 en Biblia de las Américas. He leído algunos comentarios sobre el libro de Daniel y lo podemos ver, ¿no? Porque Nabucodonosor, de alguna manera, al escribir esto, él estuvo dando un testimonio escrito de lo que le sucedió. Él contó su historia. Dice en el 34, dice, pero al fin de los días, yo, hablando él, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabaré y glorificaré al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¿Cuál fue la clave en Nabucodonosor? Alzó sus ojos al cielo. Gloria sea a nuestro Señor. Y quizás, hermano, hermana amada, quizás estás ahí en tu casa y decís que levanto mi mirada y veo el techo y que tengo que salir afuera al patio y mirar el cielo. Es hermoso. Y yo cuando a veces les comparto esto, que es una vivencia mía, ¿no? Cuando estoy manejando y en los semáforos, o sea, no cuando estoy manejando porque presta atención, pero qué lindo es uno está viendo el tránsito y levantar nuestra mirada y ver el cielo. ¿No les produce una cierta paz? A mí me produce una cierta paz. A veces cuando estaba en casa, ¿no? Me tiraba ahí en el patio y miraba al cielo y decía, wow, y te da paz, te da bendición, pero quizás estás escuchando la reunión ahí en tu casa y no puedes salir, o estás en un vehículo, o estás en el trabajo y estás escuchando la reunión. ¿Qué tienes que hacer? Esto es espiritual. No solamente hace falta que salgas al patio, ahí dentro tuyo mirá al Señor, cerrá tus ojos y abrirlos espirituales y decirle, Señor, vos sos un rey glorioso y todo lo que tengo viene de vos. Quizás, dice, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Nuestra vida aquí en la tierra no. Entonces no comparemos la gloria que posee Dios con las cosas que podemos alcanzar. Si el Señor te ha dado un ministerio, si el Señor te ha dado un cargo lindo, un cargo importante, el reino es de Dios. Somos solo trabajadores, somos súbditos de nuestro Señor, somos siervos de nuestro Señor. Un siervo, quizás cuando uno ve un siervo, lo puede despreciar, porque se supone que los importantes son aquellos que están compartiendo, que están comiendo, y aquellos que están trayendo la comida no son los importantes para esta tierra. Pero hermano, hermana amada, el importante es el que da de comer, no el que come. Y cuando vemos que la palabra nos dice, y me gustaría leerlo, pero por causa del tiempo me tengo que apurar, dice que aquellos que estén esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que estén al 100% en las manos del Señor, dice que cuando vengan las bodas del Cordero, dice una versión, si no me equivoco, en la NTV, dice que Él mismo se pondrá el delantal para servirles. Y yo con mi mente no me puedo imaginar, pero con la vista espiritual y con el espíritu, no me extraña que Jesús haga eso. Porque viendo al Señor espiritualmente, ver por Él, le conocemos. Y sabemos que si Él estaría en este lugar, estaría trayendo agua, estaría atento, estaría ahí con la compu, estaría sirviendo. Por eso, hermano, hermana amada, que el Señor abra nuestros ojos para ver al Dios que tenemos, para ver a nuestro Señor, para ver su humildad y poder ser como el Señor, ser humildes, buscarle esa humildad. Primera de Pedro 5:6. En la Reina Valera 1960, ya estoy por terminar. En el nombre de Jesús. La palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Si vemos a Dios, si el Señor abre nuestros ojos para ver al Dios que tenemos, debemos ver que Él es humilde y entender de que tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. Si querés tener visión, si querés tener una vida en plenitud, si querés disfrutar de las cosas que el Señor te quiere dar, pero dándole gloria al Señor, hacé como Nabucodonosor en esta tarde, alza tus ojos a los cielos y humillémonos todos, hermano, hermana amada, bajo esa poderosa mano de Dios. Y muchas veces nos quedamos, ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Miren,
hay algo interesante que vemos en el libro de Efesios, mi libro preferido. Vemos que en versiones modernas hay algo interesante que el apóstol Pablo describe, ¿no? Yo creo que fue escrito, pero por la unción del Espíritu Santo, donde habla sobre nosotros, sobre vos, sobre mí, sobre cada hijo del Señor, que nos va a exponer nuestro Señor como su obra maestra, como la obra maestra de la gracia. De alguna manera yo eso lo veo como ser exaltado y decir, wow, ellos son mi obra maestra. Yo morí por ellos se aferraron a la gracia, tuvieron visión, entendieron cómo se vivía la vida en la tierra y hoy son mi obra maestra. Y a veces buscamos la exaltación y se nos va de nuestra visión que podemos ser exaltados en otra dimensión. Y solamente pensamos, bueno, ¿qué voy a ser exaltado? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿El pastor me va a nombrar, no sé, un cargo en la iglesia? ¿Y esa voy a ser exaltado? ¿O delante de todos los hermanos van a poner en la iglesia ahí como se pone ahí no quiero decir las marcas, pero estas marcas de comida que se pone el empleado del mes? Y bueno, él es el hermano del mes. Él está siempre, ella está siempre, mira, viene a limpiar la iglesia. A veces pensamos que eso es exaltación, eso es una honra que Dios te puede dar. Pero hermano, hermana amada, tengamos visión. La exaltación, no busquemos la exaltación, busquemos estar humillados bajo su poderosa mano. Y si estamos humillados bajo esa poderosa mano, no es una mano que nos esclaviza como la de Egipto, es una mano que nos da bendición. Y de esa mano provienen cantidad de bendiciones innumerables. Toda buena dádiva proviene de esa mano. A Él sea toda la gloria, hermano, hermana amada. Colosenses 3, en la Reina Valera 1960. Yo creo que esto es para hacer un cuadrito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es interesantísimo el primer versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Para resucitar hay que morir también. A veces uno lee rápido y nuestra visión se va rápido sentado y el Señor y nos empezamos a confundir. Pero si el Señor abre nuestros ojos, decimos, ok, yo tengo que estar resucitado con Cristo. Tengo que buscar las cosas de arriba donde está el Señor. Tengo que poner la mira en las cosas de arriba, pero tengo que haber sido resucitado con Cristo. Entonces, hay que morir a nosotros y decirles, si estás ahí en tu Getsemaní, hermano, hermana amada, pero quizás no querés. Y a veces nos pasa que no queremos morir a nosotros, no queremos morir a lo que visualizamos de nuestro futuro. No queremos morir, pero hay que morir y vamos a ser resucitados junto con nuestro Señor. Y es interesante que hay que buscar las cosas de arriba. Y quizás uno dice buscar las cosas de arriba, ¿hay qué? Dejo el trabajo, dejo los estudios, dejo la familia. No. Tener un equilibrio. Vivir en Mar del Plata, vivir en la tierra donde estés, sabiendo que no sos de ahí, que sos de allá arriba. Y que cuando te presentes delante del Señor, el Señor, yo creo que va a ser como alguien que con esa mirada solamente nos va a decir todo. Una mirada de amor, pero qué lindo sería que sea esa mirada de alegría, ¿no? Hoy en día, bueno, con esto de los barbijos solamente vemos los ojitos, ¿no? Y qué tremendo porque los ojos expresan muchas cosas, la mirada expresa muchas cosas. A veces, el otro día estaba con mis hermanas, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿sonrío o no sonrío con el barbijo, ¿no? Y uno se da cuenta si está sonriendo o no. ¿Por qué? Porque algo pasa en los ojitos, en la mirada. Y qué lindo es ver esa mirada de nuestro Señor cuando nos presentemos y decir, wow, gracias Señor, gracias porque te clamé, me oíste, me abriste mis ojos espirituales y pude ver lo que vivía en la tierra, pude entender de que debía buscarte a vos,
pude entender de que tenía que hacer una diferencia entre mi vida, entre lo que pasaba en la tierra y ponerte en el primer lugar. Y hermano, hermana amada, hay que mirar al Señor. Salmos 34:5, este versículo para que oremos. Miren qué lindo, qué bendición es esto. Salmos 34:5 dice: los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Los que a Él miraron, eso me da a entender de que hay una lista de personas. Hay una lista de personas que miran al Señor. Habla de, cuando lo estamos leyendo, habla sobre el pasado, ¿no? Los que a Él miraron. Y qué lindo es poder en un futuro ser de aquellos que miraron al Señor y de que son iluminados por el Señor. No sé vos, pero veo una sociedad que le falta luz en su mirada. Veo una sociedad que no tiene alegría en su rostro, que no tiene en sus ojos esperanza. Hermano, hermana amada, si nosotros tenemos nuestra visión, y acá ya me gustaría orar, tenemos nuestra visión natural, no vamos a poder disfrutar de la vida. Vamos a ser gente que se quede en situaciones de amargura y nos estanquemos ahí. Gente que diga, ok, estoy pasando una prueba económica, no tengo para poder sustentar a mi familia, y te vas a quedar ahí. Pero si el Señor abre nuestros ojos espirituales y podemos ver, ahí vamos a ser bendecidos. Yo creo que viendo la palabra del Señor en Cantares, ¿no? El Señor le habla trayéndolo como figura, obviamente, ¿no? Le dice: ya deja de mirarme, porque tus ojos me han vencido. Hay formas de alguna manera conquistar el corazón de Dios. Una es vencerlo como hizo Jacob, clamando, suplicándole, rogándole con perseverancia toda la noche. Y otra es que el Señor vea nuestros ojos y se vea a Él mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Él la miró a los ojos, en los ojos de ella estaba Él. Y dice: tus ojos me han vencido, trayéndolo a lo espiritual. Hermano, cuando el Señor vea tus ojos, que se vea a Él, que se vea que lo estás mirando a Él, que lo estás buscando a Él. Y eso es una forma en la cual de alguna manera es vencido. El Señor no es vencido, pero le conquistamos el corazón a Dios. Y el Evangelio es una historia de amor, que cuando el Señor vea tus ojos, se pueda ver a Él mismo. Que seamos gente que vea por Él, por su gracia. Vamos a orar ahí donde estés. Si podés cerrar tus ojos, sería lindo poder buscar la presencia de nuestro Señor. Sería una bendición enorme. Y que el Señor abra tus ojos espirituales cuando cierres los naturales. Quizás tengamos en los tiempos que vienen un poquito enfocarnos en poder cerrar los ojos, en orar un poquito más en casa, en buscar al Señor. Y hermano, te prometo en el nombre de Jesús que el Señor te va a abrir tus ojos, tu mirada espiritual. Y vas a salir de tu casa, de tu habitación, mirando espiritualmente y viviendo una vida en plenitud, una vida llena de alegría por ese futuro glorioso. Hay un futuro glorioso para tu vida, para mi vida, hermano, hermana amada. Porque viene para la tierra viene algo complicado. La palabra dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Pero sobre aquellos que temen al Señor, ahí vendrá el sol de justicia trayendo salvación. Y ese es nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tener la capacidad, Señor, de poder oír, de poder en esta tarde poder tener ese internet y poder conectarnos y poder tener la capacidad de oír, Señor. La capacidad de hablar, la capacidad de ver, Señor. Gracias por esas bendiciones. Gracias por esos regalos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, alzamos nuestros ojos espirituales hacia los cielos, Señor, entendiendo, Señor, de que ahí viene el mensaje, de que ahí viene esa apertura de visión espiritual, Señor, de que ahí podemos entender de que la dádiva más gloriosa es la gracia de Dios sobre nosotros, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra, Señor. Padre, que venga, Señor, a sus ojos espirituales, Señor, una apertura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, junto con la llenura de tu Espíritu, Señor, así como hiciste con Pablo, Señor, después de esa oración,
Señor, después de esa impartición del Espíritu Santo, Él pudo ver, se abrieron sus ojos. Y así, Señor, te ruego que sea con muchos, Señor, muchos a los cuales los vas a usar en el tiempo que viene, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en situaciones complicadas de nuestra vida, Señor, ahí viene tu palabra, Señor, y nos abre los ojos, Señor, y podemos divisar que hay un futuro, Señor, de que hay esperanza para nosotros, para nuestra descendencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rogamos que quede en nuestro corazón, Señor, tu palabra escrita. Padre, que quede, Señor, en nuestros ojos, Señor, tu palabra escrita, Señor, y que podamos buscarte aún más, Señor. Pon el querer como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Declaramos victoria, Señor, sobre toda potestad, sobre todo enemigo que quiera que nosotros veamos lo terrenal, y declaramos que seremos gente que va a mirar al cielo para recibir bendición y para darte gracias y para darte la gloria por esas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.